Excelentísimo señor presidente de la Academia de Psicología de España, profesor doctor Elio Carpintero, compañeros académicos, autoridades que nos acompañan, señoras y señores. Tengo el honor de presentar en el día de hoy el discurso de mi ingreso en esta academia y lo hago sobre un tema que me preocupa desde hace tiempo y considero que es de gran relevancia. El título es Educar hoy, aportaciones desde la psicología de la educación. Voy a referirme a tres ámbitos. El primero serían las contribuciones de la psicología de la educación. En el segundo hablaría brevemente sobre los retos educativos de la sociedad del conocimiento. Y en el tercero voy a hablarles sobre los recursos y respuestas desde la psicología de la educación. Voy a entresacar, dada la naturaleza de este acto, algunos aspectos de la documentación que está en poder de la Academia y que aquellos que estén interesados pueden encontrarla. Comienzo, pues, hablando de las contribuciones de la psicología de la educación a la educación. Es impensable entender mínimamente la educación actual sin tener en cuenta el aporte que la psicología de la educación ha realizado en sus 130 años aproximadamente de vida. No solo ha transformado la educación en una ciencia, sino que ha liderado su evolución paradigmática centrada progresivamente en las habilidades del profesor, en las necesidades del alumno o en su condición de miembro de una sociedad. Con toda probabilidad, la psicología de la educación comenzó de forma inadvertida como parte de tradiciones populares orientadas a la educación de los niños. Son admirables las observaciones y aportaciones que eminentes figuras ya entonces hacían sobre las ventajas de la escolaridad o la importancia e influencia del hogar en la educación de los hijos. Pero sin lugar a dudas, han sido las aportaciones de Thorndike desde la psicología experimental las que han dejado una huella más profunda en lo que hoy se entiende como psicología de la educación y por ello se le reconoce su paternidad. Siguiendo un modelo más sistemático que agiográfico, nos vamos a centrar en los 4 vectores a los que se reduce la educación: enseñar, aprender, el contenido de lo que se enseña y se aprende y el contexto en el que se enseña y se aprende. La psicología de la educación ha logrado que la enseñanza sea una verdadera ciencia, superando viejas rutinas pedagógicas, y ha mejorado su enfoque desde el asociacionismo hasta el cognitivismo actual, pasando por el conductismo. Thorndike consiguió construir una teoría bien articulada que hacía de la enseñanza una verdadera ciencia. Skinner, por su parte, introduce el análisis experimental de la conducta, redefiniendo las prácticas escolares por medio de la tecnificación y mecanización de la enseñanza. Las limitaciones propias de un sistema de enseñanza cerrado prepararían el camino hacia la consideración de las propuestas de Piaget, que se enmarcaban en un sistema abierto en el que se presta más atención al proceso de aprendizaje que a sus resultados, y en el que la participación del alumno, sus intereses y el desarrollo de su autonomía ocupa un lugar prioritario. Este sistema abierto ha tenido en Brunner una de sus figuras más importantes. Sin embargo, este paradigma instruccional reinante deja de serlo cuando la APA apuesta por el paradigma personal, en el que el centro de atención ya no estará en el profesor y su enseñanza, sino en la persona que aprende. No importará tanto la transmisión de conocimientos cuanto ayudar a los alumnos a que los adquieran, es decir, ayudar a aprender. Este nuevo enfoque encontrará en Gardner y en Stenberg destacados cultivadores, dando lugar al establecimiento de diferentes escenarios de atención a las necesidades de los alumnos que suponían, en ocasiones, la segregación que se trató de superar sin excesivo éxito por la integración y, en la actualidad, por la inclusión. En el ámbito del aprendizaje, las contribuciones han sido decisivas
desarrollando teorías científicas, unas de carácter general y otras específicamente escolares, centradas en los contenidos curriculares, desde el conexionismo a la teoría del aprendizaje matemático y desde el conductismo a las teorías cognitivas que desembocaron en el aprendizaje autorregulado. Asimismo, la psicología de la educación ha superado las anteriores teorías para centrarse en el enfoque cognitivo, diferenciando los pasos del procesamiento de la información desde la percepción hasta la construcción de significados. Las estrategias cognitivas y metacognitivas en la motivación del aprendizaje autorregulado y su estrecha relación con el rendimiento han centrado gran parte de las investigaciones. Importante ha sido igualmente la contribución sobre la motivación, logrando medir su fuerza y su peso respecto al aprendizaje, y en concreto sobre el rendimiento académico y las clases de motivación y las mejoras motivacionales. Mención especial merece el impacto que ha tenido la psicología de la educación sobre la inteligencia y su importancia para el aprendizaje, proporcionándonos teorías implícitas, unas, y teorías explícitas sobre la naturaleza y el número de inteligencias, sobre si es heredada o adquirida, o si es una o son muchas. Figuras como Gardner, Herstein y Murray ocupan un lugar destacado en esta contribución. Otra aportación relevante tiene que ver con la inteligencia emocional. Primero serían Salovey y Mayer los que hablan de este constructo. Posteriormente, Goleman lo popularizaría. Finalmente, la posibilidad de mejorar la inteligencia también ha sido otra aportación de la psicología de la educación. Salvo aquellos que piensan que el potencial humano está basado en la dotación genética, nadie puede no estar de acuerdo en que es posible modificar la inteligencia a través de la educación. En cuanto al vector de lo que se enseña y se aprende, al contenido, el número y calidad de los temas que se abordan es tremendamente amplio, tanto en la investigación como en la praxis escolar. Ahora bien, los nuevos modelos pedagógicos y las nuevas TIC, unidas a los profundos cambios que se han producido en la sociedad, han modificado profundamente los contenidos. En el ámbito del contexto en el que se enseña y se aprende, la psicología de la educación ha logrado incorporar la orientación ecológica, resultado de muchas influencias teóricas y constataciones empíricas, como la psicología ecológica y la psicología ambiental. En esta orientación, la conducta escolar se interpreta en función de la interacción individuo-ambiente, que tiene lugar en un contexto natural complejo, con sus rasgos específicos y con las particularidades de interpretación de cada sujeto que cada sujeto realiza. En este contexto, las escuelas se transforman en verdaderas comunidades de aprendizaje y de esta manera la mejora de la calidad del aprendizaje se centra en la comunidad entera, además de que el potencial de estos cambios se convertirá en realidad en la medida que afecten a la estructura del sistema educativo. Y vamos a pasar al segundo de los puntos, que se refiere a retos educativos de la sociedad del conocimiento. Aquí también vamos a entresacar algunos aspectos que considero más sobresalientes. En las modernas sociedades democráticas de comienzo del siglo XXI, la educación ya no es un artículo de lujo, sino un derecho básico de primera necesidad. La situación actual es el resultado de un largo proceso histórico que, partiendo de los tiempos en que la educación era un privilegio de unos pocos, toma cuerpo más tarde en instituciones, llegando a un número de personas y sectores sociales, hasta alcanzar el estatus de función pública en los modernos ordenamientos y constituir un derecho de todos y una obligación. Esta nueva sociedad, con sus luces y sus sombras, ha ido ganando terreno como sociedad avanzada y en función de los retos que tiene que asumir, recibe diferentes nombres
identificándose como sociedad de la información, del conocimiento, del aprendizaje o de la inteligencia. Y así, mientras en la sociedad industrial la energía era el recurso principal, en esta nueva sociedad es la información. Y mientras aquella potenciaba el cuerpo, con prótesis corporales, con los instrumentos propios, como coches, trenes o aviones, esta potencia amplía la mente, ya que la información puede estar en varios sitios a la vez. Prótesis mentales. Esta sociedad de la información se caracteriza por redes de comunicación globales y bancos de datos que continuamente se están renovando. Con la nominación de la sociedad del conocimiento se pone el énfasis en la elaboración de los datos en estructuras de sentido y en la fuerza del conocimiento como generador de nuevos conocimientos. Asimismo, con la denominación de sociedad de aprendizaje, se pretende resaltar la importancia del aprendizaje a lo largo de toda la vida, convirtiéndose el aprendizaje en un compromiso por parte de todos. La rapidez de los acontecimientos ha generado la denominación de la sociedad de la inteligencia, para destacar la idea de la inteligencia distribuida y compartida, ya que la capacidad de las personas para resolver problemas o alcanzar mayores niveles de bienestar va a depender de los grupos a los que pertenece a lo largo de la vida. Así pues, nos toca vivir en una sociedad en la que la formación, la educación, está en la base de la vida profesional, laboral y social, y también de la técnica y de la comunicación, y por ello es tan necesaria para las personas y las sociedades. Y junto a estos rasgos positivos, la sociedad actual presenta otros que no lo son tanto y que constituyen verdaderos retos para la educación. Uno de estos rasgos que caracterizan a la sociedad es el disociacionismo, que impacta de lleno en todo lo educativo. En la educación de los hijos se disocia el tener y el saber, del ser, el existir del consistir, los rendimientos académicos útiles del crecimiento como persona. Asimismo, en determinadas sociedades, el Estado se identifica o corre el peligro de identificarse con el principio universal de la racionalidad del sentido ético, de la verdad histórica o de esperanza religiosa para sus ciudadanos. En este caso, la soberanía que reclamamos para él no puede convertirse en razón para una determinación oficial de todo lo que hay que pensar, saber, crecer y hacer. Y en determinadas sociedades se observa lamentablemente, a veces de forma solapada, que en los diseños curriculares emanados de administraciones educativas se proyecta un modelo de hombre a formar en la escuela, indicando lo que debe saber y practicar o lo que no debe saber y practicar. Por otra parte, la frecuente aparición de soluciones tecnológicas sorprendentes a determinados problemas genera en muchas personas la convicción de que todo es posible con estos medios. Convicción que empieza a ser preocupante cuando se convierte en tecnologismo, cuando se revierte en un sistema autónomo y cerrado. Y asimismo, cuando el pensamiento tecnológico utilitarista se convierte en una categoría única y cerrada, da lugar a otro rasgo característico de nuestras sociedades, lo que algunos autores llaman lo transitivo permanente. En este caso, se traslada a todas las realidades el parámetro valorativo del artefacto. Lo que hoy vale, mañana puede no valer. Solo debe ser tenido en cuenta lo bueno y lo joven. Bellas no importa tanto que las cosas sean bellas cuando estén de moda. No valen las ideas por su verdad, sino por su actualidad. Al ignorar el utilitarismo y la transitoriedad de las características del ser y apreciar solo las del tener y las del estar, y al asumir los poderes públicos competencias que no les son propias, configuran una persona anónima, pública e intervenida. En estas circunstancias se vacía al hombre de su interioridad y queda convertido en masa amorfo, dispuesta por la manipulación, sometida a la información estándar y al pensamiento homogenizado de los mass media, emergiendo así las conductas gregarias que consagran el primitivismo ético. Un último apunte sobre los rasgos característicos de nuestras sociedades, con una incidencia importante en la educación, tiene que ver con el principio de autoridad. Vivimos en una sociedad
que ha pasado bruscamente del principio de autoridad en el que se amparaba a una gran permisividad, en el que se presentan borrosos los contornos entre lo que se puede o no se puede, entre lo permitivo y lo prohibido. Y esto no es el mejor contexto para la educación. Y por otra parte, la violencia, presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad, es una lacra de esta sociedad, pues sabemos que la violencia engendra violencia, produce desensibilización, por lo que progresivamente se sube el umbral y produce victimismo. En esta sociedad de profundos cambios, en esta encrucijada histórica, la respuesta que deberá dar la educación para ser fiable y creíble pasa por presentar un nuevo diseño educativo en el que se redefinan los perfiles y roles de los agentes educativos. El alumno ya no podrá mantener una postura puramente pasiva, receptora. No se limitará únicamente a almacenar, repetir y reproducir los datos, sino que deberá planificar sus tareas, transformar los datos informativos en conocimientos, desarrollar estrategias de aprendizaje y transferir lo aprendido a otros contextos y situaciones. Al mismo tiempo, deberá superar esa falta de la educación tradicional, esa división entre lo intelectual y lo emocional. Es necesario integrar los dos lenguajes, los dos mundos. Es necesario tener en cuenta el enfoque del cerebro pleno. Por su parte, el papel del profesor en este nuevo diseño ya no será el de simple transmisor de información, sino el de facilitador y mediador, facilitando el aprendizaje significativo de los alumnos y traspasándole la responsabilidad del mismo. El aprendizaje y el que aprende sustituyen protagonismo a la enseñanza y al que enseña. En cuanto a los contenidos, a lo que se enseña y se aprende, tal vez deberíamos tener presente el principio de la economía de la enseñanza que ya Ortega nos recordaba. En el sentido de que no hay que enseñar todo lo que se puede enseñar, sino lo que se puede aprender. Y esto es especialmente recomendable en unos tiempos en los que el conocimiento que se genera es muy grande. Cada 2 años se dobla aproximadamente la cantidad de conocimiento de cada una de las áreas de la ciencia. Y junto a ello, la caducidad que exige la permanente actualización de las tareas científicas. Finalmente, el contexto, o donde se aprende y se enseña, también necesita un replanteamiento serio. Sabemos de su importancia en la adquisición de los conocimientos y también es patente que la equipación tradicional de alumnos poco tiene que ver con la vida y menos con la pedagogía, ya que con frecuencia obedece a criterios administrativos y no educativos. Se observan ciertos avances, todavía no suficientes en este terreno, como consecuencia de la concepción del aula como espacio abierto y flexible. Vamos a pasar por alto un capítulo muy interesante, de suma importancia hoy en día, como es la diversidad, y también el verdadero sentido de las nuevas tecnologías, de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Y vamos a pasar ya directamente al último de los ámbitos que anunciaba, y además lo vamos a hacer de forma muy breve, sobre los recursos y respuestas desde la psicología de educación a toda esta problemática. Son muchas las respuestas que pueden darse para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a circunscribirnos a algunos de estos recursos y respuestas que pueden darse desde la psicología de la educación. El primero de los recursos es confiar en las posibilidades del alumno. Es la primera de las condiciones para que la intervención educativa sea exitosa. El segundo de los recursos, consiste en aprovechar el ansia de explorar y conocer, que ya desde los primeros años tienen los niños. Otra de las tareas para conseguir una educación de calidad y así dar respuesta
a los retos actuales es enseñarles a los alumnos a asumir determinados riesgos, que no es lo mismo que ser temerario. No menos importante es generar de forma paulatina en el niño y en el adolescente pautas de comportamiento que le permitan perseguir metas a medio y largo plazo sin verse sometido a la gratificación inmediata. Otro conjunto de recursos y respuestas es el establecimiento de límites que le permiten al estudiante diferenciar con nitidez lo que está y lo que no está permitido. Y todo ello debe estar entrelazado con otra tarea no menos importante, que consiste en que vaya ganando en autonomía y en asunción de sus propias responsabilidades. Muy ligado a lo que acabamos de decir está la tarea de ayudar a niños y jóvenes a encontrar lo que a ellos verdaderamente les gusta. Y el tiempo que se les ayuda a encontrar lo que realmente les satisface, otro de los recursos es apoyarle para que llegue a controlar sus propias necesidades. Asimismo, es crucial, para alcanzar los objetivos de una buena educación y dar respuesta a los retos que hoy se presentan, tener en cuenta a los demás, ponernos en su piel, en el punto de vista de los otros, cultivar la empatía. Es otro de los grandes recursos que dispone la psicología. Otra tarea capital del educador, que está en la raíz de todo lo que estamos diciendo, es el cultivo del afecto en niños y adolescentes. Y otra tarea no menos importante de la educación es proporcionar una visión de la misma que dé respuesta globalizada a las necesidades y exigencias del ser humano, una educación integral. Y si todo lo que venimos diciendo constituyen respuestas eficaces a los retos que hoy la educación presenta, la importancia que el propio profesor tiene, su formación, su entrega y su buen hacer, resulta a todas luces crucial. Cualquier mejora que se pretenda en el proceso de enseñanza-aprendizaje o de mejora del sistema educativo no será eficaz si no se cuida adecuadamente la figura y el rol del profesor, que no puede quedarse exclusivamente en suministrar información, sino que deberá comprometerse e identificarse con lo que hace. Y finalmente, y con esto ya finalizo, si pretendemos dar respuesta a los retos de nuestro tiempo y alcanzar los objetivos que exige una educación de calidad, es del todo necesario la participación de la familia, bien de los padres o de quienes asumen esa responsabilidad, los tutores. Los padres, como primeros y principales responsables de la educación de los hijos, tienen un papel fundamental en su proceso formativo, debiendo participar al máximo en la medida que le es propio. Con ello, doy por finalizado este resumen del documento entregado a la Academia y que, como decía al principio, todos los interesados tienen acceso a él. Muchísimas gracias.